Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que veis la X Station y me oís correctamente. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Vamos a comenzar hoy el morning, de acuerdo, 26 de junio, el último miércoles, de acuerdo, de esta semana y de este mes. Importante desde el punto de vista técnico, de acuerdo en las formaciones estructurales que han sucedido, ¿vale? A nivel macro, como podéis ver en la misma plataforma, ¿no? En el apartado de calendario, pocos eventos decisivos e importantes de cara a lo que es crear volatilidad en el mercado y, por tanto, aprovecharla. En relación a lo que os he comentado, formaciones muy importantes. Vamos a empezar en este caso con el mercado americano. ¿Por qué con el mercado americano? Observamos, ¿de acuerdo? Analizamos la semana pasada con un posible origen a precio objetivo justo entre los dos máximos anteriores. ¿Qué dos máximos? El máximo, ¿de acuerdo? Histórico del año pasado que se produjo y donde tuvo la fuerte corrección que vivimos a finales del 2018 y el nuevo máximo, ¿de acuerdo? Que alcanzó, si no recuerdo mal, en abril. Sí, el 30 de abril aproximadamente. Perfecto. Es decir, precio objetivo, ¿cuál era? Justo entre estos dos niveles, que eran los dos máximos. Alcanzamos dicho nivel y vimos que era lo posible, es decir, deshacer posiciones en uno de estos dos o entre medias. Era lo más prudente, lo más sensato y a partir de ahí, oye, pues máximos mínimos decrecientes. ¿Para qué? Para que todos aquellos compradores deshacen posiciones con la misma estrategia que yo tenía y que os comenté y por tanto es lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado, tanto en mercado americano con efecto en mercado en Europa, pero a distinto nivel. Por tanto, SP500, ¿qué observamos? Distintas correcciones. Considerar que mercado americano, tras alcanzar, perforar, ¿de acuerdo? Observamos lo que es ese precio objetivo y considerábamos que sin eventos catalizadores que hay en el corto plazo, ¿vale? Podríamos observar este movimiento en zigzag, este movimiento como parte del soporte, como parte del canal, que se puede ir produciendo, ¿de acuerdo?, a lo largo del mes de verano. Estamos en esos niveles rozando los máximos, pero podríamos intentar buscar un punto intermedio, ¿vale? Y, repito, un canal de soporte, que es lo que tenemos, ¿vale? Un canal lateral, ¿vale? Con suelo en los 2720 y la parte alta, como ya sabéis, fijado entre estos dos niveles aproximadamente, ¿vale? Por tanto, muy importante si seguimos posicionados en el SP500, cubrir esas posiciones, si no, de acuerdo, el timing, que es lo que comenté, ¿no? Analicé y di mi punto de vista, era haber deshecho posiciones en torno a estos niveles y ya estar ausente en búsqueda de nuevos niveles atractivos para entrar al mercado, ¿vale? Este análisis en el SP500 también, ¿de acuerdo? Nos sirve para el Nasdaq, que es el que tenemos, perdón, para el Dow Jones, que es el que tenemos en pantallas, niveles en torno a los máximos, como podéis ver, el mismo análisis que el SP500 y efectivamente es lo que se ha producido. Toque en este rectángulo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, corrección, lógicamente buscando, ¿no? Esas compras masivas que se produjeron en estos niveles para deshacer y buscar un nivel de entrada más abajo, más barato, ¿vale? En el Nasdaq, exactamente lo mismo. Alcance máximo 7.890, 7.700 fue el anterior máximo también, por tanto un nivel intermedio es justo lo que se ha producido, como podéis observar, y distintas correcciones. Como podéis ver, los tres principales mercados americanos se ha producido la misma situación, es decir, zona, ¿de acuerdo?, alcista para atacar esos máximos, unos máximos históricos o unos máximos relevantes, distintos niveles, corrección en dichos niveles y ahora se encuentra sobre todo lo que es el SP500, como observamos, en un timing sin apenas volumen, sin apenas decisión de mercado, pero posiblemente podamos ver unas pequeñas correcciones, correcciones sanas que podemos observar tras estos fuertes niveles y para hacer scalping, sin lugar a duda, desde el mínimo, podríamos trazar un FIBO hasta el máximo para ver en qué punto
podríamos entrar alcista en torno al 38,2 de FIBO, de acuerdo, el 23,6 no lo considero un buen nivel de entrada, o el 50%. Estos dos niveles podríamos, lo voy a dejar para la semana que viene, verlo, podríamos ver dos niveles o intentar dos niveles óptimos de entrada, repito, siempre y cuando no haya catalizadores, no haya eventos macro que sucedan al mercado y por tanto lo que es también, ¿no?, el PER de la renta variable americana, veamos, de acuerdo, que está en torno a su media histórica, ¿vale? ¿Alguna duda? Comentarme, por favor, aquellos que tengáis posiciones en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué posiciones tenéis? ¿Qué niveles? Y sobre todo, para mí, lo más importante, si habéis deshecho posiciones tras alcanzar los máximos históricos. Vale. Entiendo, Francisco, te refieres al SP500, ¿vale? Me comenta que está corto en torno a los 2.840 puntos. Vale, estás corto desde el 50% de FIBO. Hombre, haber aguantado este rally desde estos niveles, como podéis ver, desde aquí hasta los máximos, obviamente considero de acuerdo que es prudente lo que es mantener esas posiciones. ¿Por qué? Porque ese timing va, digamos, ahora a tu favor, ¿vale? Como siempre digo, no esperéis a ir en contra de tendencia, siempre lo digo, ¿de acuerdo? Pero obviamente es prudente manejar, entender y sobre todo qué niveles asumir, ¿vale? Por tanto, Francisco ahora va a tu favor. Aaron me comenta que ha cerrado en las posiciones alcistas, en los máximos, lo que os he comentado, ¿vale? Pero que está esperando ahora ponerse en corto, ¿de acuerdo? Como he comentado, Aarón, nunca vayas en contra de tendencia, espérate a niveles óptimos, ¿vale? Para ir alcista o en cambio, si quieres ir bajista, por supuesto, un ataque de nuevo en máximos, ¿vale? Perfecto. Esta es la situación en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en Europa? Fijaos en el DAX. Analizábamos la semana pasada esta fuerte volatilidad, ¿vale? En velas de un día, de una hora. ¿Veis? Aquí veis la estructura. Fijaos, el movimiento alcanzó esa zona de resistencia que analizábamos como posible precio objetivo y que sin lugar a dudas había que deshacer posición y efectivamente al pipo exacto ha deshecho posición, hay corrección y por tanto ahora particularmente considero que no hay que estar en el DAX. Este nivel de resistencia es un nivel óptimo, claro, muy importante, los 12.421. Lo voy a dejar aquí anotado para que lo tengáis. 12.421 en el DAX, ¿de acuerdo? Resistencia de medio largo plazo relevante. ¿Vale? Lo dejo aquí para que lo tengáis. Es justo este nivel. Y por tanto, ahora en el DAX, ¿qué observamos? Muy parecido al mercado, en este caso americano, limpiando lo que es el análisis en el corto plazo. ¿Qué observamos? Un movimiento lateral con zonas de resistencia, con zonas de soporte y sin ningún problema podríamos ir a buscar una zona de cortos para intentar atacar este canal. Sí que es verdad que tenemos que esperar, ¿no?, a que los datos macroeconómicos apoyen esta tesitura, como inflación, de acuerdo, por debajo de lo esperado, el Producto Interior Bruto con esa recesión técnica de Alemania que se agudice. Y podríamos ver, ya digo, este posible escenario, ¿de acuerdo? No de manera vertical, pero sí de una manera suavizada y paulatina en el tiempo para intentar atacar los 11.600 aproximadamente, 79 puntos, ¿vale? Mismo recorrido, mismo canal lateral, de acuerdo, que en mercado de Estados Unidos, ¿vale? Respecto al mercado del CAC parisino, fijaos también muy importante, analizábamos tras esta ruptura, ¿vale?, que fue anteriormente una clara resistencia muy importante que en caso de romper una estrategia alcista para atacar estos máximos se ha cumplido, deshago posiciones y además nos deja, fijaos, esta gran sombra en la parte alta, lo cual indica, ¿no?, mayores posiciones bajistas o al menos freno a las fuertes subidas que hemos tenido.
Fijaos en velas semanales en el CAC parisino, una zona que estamos en una zona muy importante, relevante, que es la zona de resistencia. ¿Vale? Lo podéis ver aquí, en la parte de arriba a la derecha, 5.579 puntos, que es la zona naranja como zona de resistencia. Ahora lo veis más claro. Y además observáis que cuando el mercado no ha intentado, ¿de acuerdo?, situarse en dichos niveles, es cuando se ha producido, ¿de acuerdo?, un efecto contagio del mercado americano. Es justo lo que se produjo en estos niveles, en estas fechas, en mayo, perdón, del 2018. También se ha producido ahora y en varias ocasiones observamos, ¿de acuerdo?, esa fuerte debilidad ahora mismo del mercado europeo frente al americano, ¿vale? Mismo análisis estrategia, sin lugar a dudas, el Eurostoxx 50. Observamos aquí las distintas ondas de Elliott. No soy particularmente partidario de las ondas de Elliott, ya lo sabéis, no me gustan, a mí personalmente, pero aquí sí que se ha producido, de acuerdo, en el que la onda 4, como podéis observar, no llega a la onda 2. Aquí lo veis ligeramente, ¿vale? Aquí lo veis. La onda 5 es la onda 5 de expansión, expansiva, y por tanto a partir de aquí vemos lo que es ese freno importante, un timing en torno a estos niveles, 3.200 puntos, sí que sería un buen momento para entrar largos, ¿vale? Un buy limit en estos niveles sería lo más propicio y lo más lógico, ¿vale? Fijaos además la línea de tendencia bien trazada, aquí lo veis, un triángulo, ¿de acuerdo?, formado, rompe, además rompe justo en la expansión de la quinta línea, de la quinta onda, por tanto ya nos dejamos llevar hasta consolidar cierto beneficio, desde luego no esperar nunca a este nivel, a este techo y ya deshacer posiciones, ¿vale? ¿Alguna duda del mercado europeo? Vale. Comentáis el IBEX 35, nuestro mercado lateral, apenas ausencia total de oportunidades. Voy a quitar aquí a Fibonacci. Lo que os comentaba, ausencia total, niveles importantes. Es más importante en el IBEX fijar lo que es la zona de soporte, que son los 8.940 aproximadamente, si me apuráis, este nivel, 8.857, considero, ¿vale? 8.940 puntos como zona de soporte, ¿de acuerdo? Y dejarse llevar. En el IBEX 35, como os he comentado muchas veces, considero que no hay oportunidades, que es un movimiento muy racional, siempre se comporta casi de la misma manera, con pequeñas volatilidades, tanto alcistas como bajistas, y muchos movimientos en zigzag lateral. Lo podéis observar. Fijaos este canal bajista se inició pues mira, 2 años, 10 de mayo del 2015, perdonad, desde el 2015, he dicho, a ver, o 17. Sí, 2017, 2 años, 2 años. ¿De acuerdo? Son 2 años exactamente con el mismo comportamiento, los mismos patrones que veis aquí dibujados, ¿de acuerdo? Y que obviamente aquí observamos lo que es un movimiento que se comporta en base a otros mercados, no al mercado orgánico nacional, en base al Producto Interior Bruto, al crecimiento, ¿de acuerdo?, de las exportaciones e importaciones. Hemos visto que estas semanas han publicado el endeudamiento respecto al Producto Interior Bruto, aumentándolo aún más, me parece una auténtica barbaridad, con una exposición en torno al 164% respecto al PIB, aumentando incluso en máximos, de acuerdo, el endeudamiento de España, y aún así continuamos con este movimiento racional. Importante, siempre os lo comento, conocer los mercados, conocer, de acuerdo, obviamente, las economías, a qué se dedica cada economía, cuáles son los puntos fuertes y débiles, y en base a eso, qué otras economías le pueden influir de manera positiva y negativa, y por tanto, de acuerdo, estar en el mercado con toda la información para aprovecharla. En el IBEX, pues ya lo sabéis, situación geopolítica la conocemos todos. A nivel macro, pues obviamente no es el momento idílico, por tanto, considero que no hay que estar en el IBEX 35, ¿vale? Como bien sabéis, la estrategia que tenía en el petróleo, aguantando varias semanas, luchando en pérdidas, se ha hecho realidad. ¿Qué es lo que os quería comentar? West Texas, ¿dónde estaba en niveles de entrada? Aquí, la línea discontinua roja. Bueno, lo veis aquí en el gráfico, ¿de acuerdo? ¿Dónde tenía el take profit? Lo tengo 2 niveles, en la línea discontinua, y otro que sí que lo tengo justo, ¿de acuerdo?, en torno, para que lo podáis ver,
de este nivel, ¿vale? Esta resistencia, ¿vale? Por tanto, la estrategia se ha llevado a cabo, nos dio, como comentábamos, el MACD, una señal clara alcista, además con este volumen, ¿de acuerdo?, de compras, veíamos que ya se estaba frenando la parte de las caídas y esa volatilidad alcista ha hecho el qué, que la estrategia que tenía clara, que he compartido y además que estaba en pérdidas, y lo sabéis vosotros, en el petróleo, manteniéndola, teniendo clara el stop loss, que obviamente lo tenía justo aquí abajo, por debajo de estos niveles, exactamente, bueno, aquí lo veis, el stop loss, ¿vale? Se ha llevado a cabo, de acuerdo, la estrategia, podría ser alcista, podría haber sido bajista, pero lo tenía claro, si tocaba el stop loss, aún así estaba contento con la estrategia a realizar, obviamente se ha continuado con esa tendencia, de acuerdo, que tenía prevista y ahora, desde luego, como podéis ver abajo aquí a la derecha, continúo con esos profits, de acuerdo, ya he consolidado parte de estas subidas, sigo teniendo, eso sí, con cierto titubeo, ese precio objetivo en torno a los 63,50. Para ello, el stop loss, que es lo que quería hacer con vosotros, ya de la posición, como estoy en zona de beneficios, lo subo para consolidar beneficios y lo pongo justo por debajo de este velón verde, ¿vale? Que puede que no se haya iniciado esa tendencia y por tanto continuación. Consolido de esa manera, ¿de acuerdo? Fijaos, para que lo veáis, esta zona que ya la que he consolidado como beneficios y si pongo el stop loss de aquí a la zona de entrada. Si lo sumo, ¿de acuerdo? Este sería mi beneficio para que lo podáis ver y medir de en torno a los 60,50 a precio objetivo 54,48, ¿vale? Son 6 figuras enteras, de acuerdo con una estrategia, como digo, de doble impulso, ¿vale? Me comenta, muy buena pregunta, Andrés, me preguntas, Alejandro, ¿no consideras poner un trailing stop? Sí, 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 sí que lo considero, pero como sigo, analizo y realizo ese seguimiento diario del West Texas, particularmente, o eso ya es una manía personal, ¿de acuerdo? ¿Sería conveniente el trailing stop? Sí, pero me gusta, digo, poder fijarlo, poder ir modificando ligeramente el stop loss. Si se produce un fuerte velón alcista a lo largo de hoy o de mañana, el stop loss, en lugar de tenerlo ahí, ya lo subiría. ¿Vale? Por tanto, me gusta más a mí trabajar en base a porcentajes o pips, como veis aquí, sería 2,80 de beneficios, ¿vale? En torno aquí serían 9,43, ¿vale? O en base a porcentajes. Considero ganar un 10, un 15% o en caso de pérdidas lo mismo, un 8, un 10 o un 5, ¿vale? El trailing stop a mí particularmente no me gusta, ya por mi manera de operar, más que sí que es eficaz, sí que es práctico, pero ya digo, Andrés, se podría poner sí, pero yo particularmente prefiero como ponerlo a mano, ¿vale? Por decirlo de una manera, ¿de acuerdo? Este mismo análisis, pues también con el Brent, ¿vale? Sí que observamos aquí en la parte baja el cruce también del MACD, una señal alcista, va con algo de retraso, por tanto podríamos no llegar tarde al Brent y nos da señales alcistas de compra. En esos niveles, ¿vale? Vemos como la ruptura de esta línea roja discontinua, ¿de acuerdo? Que era la zona resistencia que esperábamos que era la zona de soporte, se ha producido esta zona justo en estos niveles, ¿vale? Que es la zona donde inició ese timing, por tanto modifico de acuerdo a esa zona de soporte y ya, de acuerdo, tenemos fijados una zona muy importante y relevante en los 59,45, ¿vale? Para continuar con la tendencia alcista, ¿vale? Importante ver, obviamente hay que adaptarse al mercado, en el gráfico hay que ir, de acuerdo, actualizando, ¿no? Pues con distintas formaciones, también con datos macro, de acuerdo, con análisis fundamental, para obviamente tener toda la información sobre la mesa y por tanto actuar sobre ello, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, del mercado del petróleo? Vale, vamos a pasar al mercado muy importante de activo refugio, el oro, con esa tendencia alcista vertiginosa y que da miedo verlo. Fijaos que ha superado, perforado niveles, este nivel de resistencia, que como veis abajo la fecha 6, a ver, aquí lo tengo, 1 de julio del 2016, es decir, 3 años
ha roto el oro, repito, ha roto el oro esa zona de resistencia, ¿de acuerdo? Sin precio objetivo, es decir, con un camino libre. Podríamos buscar una corrección en estos niveles, ¿vale? Para que vuelva, pero la tendencia del oro es que no tiene ahora mismo cabida. Se puede producir un recorrido parecido a estas fuertes subidas ahora mismo en el oro. Fijaos en velas semanales, ¿vale? Trazamos la línea apoyo, aquí la línea de tendencia. Estamos en velas semanales, ¿eh? La línea de tendencia desde el máximo, siguiente punto, ¿vale? Rompe ligeramente y aquí ya empieza lo que es el timing óptimo de entrada, ¿vale? ¿Qué os quiero decir? Pues que obviamente vemos como el freno en el oro de estas caídas se ha producido y por tanto, tras si superara estos niveles, los 1375 que ya se ha superado, iniciábamos de nuevo lo que es la tendencia alcista para a largo plazo, repito, a largo plazo intentar buscar ese precio objetivo. Muy buena entrada, ¿vale? Ya sabemos que a nivel macro y fundamental, países como Rusia y China han incrementado notable y muy considerablemente las reservas de oro y obviamente vemos aquí como activo refugio con la volatilidad, ¿vale? Una entrada masiva en este activo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Vosotros habéis comprado oro? Comentarme, ¿habéis cubierto posiciones? Ya sea a través del futuro, a través del ETF, a través de algún activo. Vale, Francisco me comenta, la apreciación del oro puede implicar una corrección importante en la renta variable, efectivamente, como activo refugio que he comentado, ¿vale? Si entra capital, volumen comprador en el oro, ¿de acuerdo? La contraparte, digamos, de una manera, o el activo que se ve influenciado de manera negativa, sin lugar a dudas, la renta variable, ¿vale? Nivel óptimo de entrada, repito, 1375 puntos. 75, 76 puntos en la zona del máximo, por tanto, un pullback desde el precio aquí, ¿vale? Nos estaría indicando, como podéis ver aquí en la parte alta, ¿vale? Una entrada, ¿de acuerdo? Yo particularmente ya lo tengo puesto en 1375 exactamente, ¿vale? Para intentar alcanzar, ¿vale? Con stop loss en 1346. Otros activos importantes, el famoso café, fijaos, analizábamos la semana pasada posiciones bajistas, aquí sí que me ha tocado el stop loss, lo tenía aquí, justo me ha tocado hoy, de hecho, rabia, pero bueno, las estrategias son las estrategias, estoy contento con haber mantenido esta posición, una estrategia bajista que obviamente ha dilamitado lo que es esa posición, ¿por qué? Porque la zona de resistencia lo ha superado y ya estamos viendo cómo lo veis aquí, ¿no? Las medias de 50 y 200 sesiones no se ha producido ningún corte, pero sí se está estrechando el cerco entre ellas y posiblemente nos esté dando incluso ya un movimiento de freno a las caídas y por tanto un movimiento lateral, ¿vale? Y para analizar el mercado de divisas, no hay que perder el rumbo, por supuesto, al euro dólar, que vimos esa fuerte volatilidad la semana pasada con apreciación del euro, bueno, mejor dicho, depreciación del dólar respecto a los principales pares de divisas, con ese tweet, ¿no? De Donald Trump en Twitter. Y en ese sentido, ¿qué observamos? El mismo escenario de siempre. Zona de resistencia, 1.15, zona de soporte, tenemos varios niveles, varias zonas, desde los 1.11 a los 1.12 y por tanto, como veis en el RSI, nos encontramos en un nivel ni de sobrecompra ni de sobreventa, zona intermedia y por tanto ausencia de oportunidades. ¿Vale? Comentadme cualquier otro par de divisas que queréis que analice. Vale, Javier me comenta el dólar americano frente al yen japonés. Como comentaba antes, la semana pasada se produjo ese depreciación del dólar americano, es decir, si cae el dólar, el gráfico cae, ¿vale? Que es justo lo que se ha producido y por tanto aquí Javier
trazamos la línea de tendencia, continuamos con esas posiciones en corto, ¿vale? Y además analizábamos la semana pasada, en caso de perforar este nivel, y fíjate, Javier, con qué fuerza las posiciones eran sin lugar a dudas bajistas, ¿vale? Por tanto, continuamos con esas posiciones y ir fijando, Javier, lo que son posibles precios objetivos en torno a estos niveles. Porque estos dos, este mínimo de este gran velón y obviamente el mínimo relevante, que son los 104,69, donde ya hizo freno a las anteriores sacudidas de mercado bajistas y ya nos encontrábamos con esa zona de resistencia, que es la que he marcado con 114 alcista, ¿vale? Como puedes ver, tengo una posición bajista en este nivel, en la zona de resistencia, por si alcanzaba ese precio objetivo y por tanto ahora mismo, de acuerdo, si estás posicionado bajista, deja continuar con esas posiciones. Si estás posicionado alcista, ahí, Javier, sí que te diría, de acuerdo, que cubra muy bien lo que son esas posiciones, ¿vale? Vale, me comentaron el euro respecto al canadiense, perdón, al australiano. Como siempre, ir, de acuerdo, Aaron, mercados macro, viendo tendencia, la tendencia ya sabes cuál es, tendencia alcista, ¿vale? Esta es la tendencia. Y obviamente en el corto plazo, ¿qué observamos? Lo que es una zona de ataque en la zona intermedia, la zona de resistencia, como puedes observar, donde se produjo también, esta fuerte mecha, ¿no? En la parte alta, para continuar con esas caídas. ¿Qué supone? Si analizamos el mercado, como veis aquí, ¿vale? De lo que es el euro, ¿vale? De lo que es el euro frente a lo que es al dólar australiano. Para eso, aquí en análisis del mercado, en la herramienta, si no recuerdo mal, aquí lo tengo justo, aquí, ¿vale? En el euro vemos lo que es las posiciones respecto a todas las divisas del mercado. Es decir, ¿vale? Como veis aquí, los colores significan, ¿de acuerdo?, la fuerte crecimiento y volatilidad que hay. El euro respecto a la libra, bueno, a estas cuatro pares de divisas, que observamos que el euro, de acuerdo, en el mercado está cotizando ligeramente con apreciación, y respecto al resto de pares de divisas, de acuerdo, el euro, ¿vale? Tiene un beneficio, de acuerdo, menor respecto a ella. Es decir, ¿cuál estábamos analizando? El dólar australiano. Aquí lo tenemos. Como si ponéis el puntero encima, veis, ¿vale? El dólar australiano tiene un beneficio de 0,40 euros aproximadamente respecto al euro. Es decir, esta corrección, es decir, el movimiento de hoy, ¿vale? Y si lo analizáis vosotros, aquí semanalmente podéis ver, ¿de acuerdo?, lo que es el mismo análisis y, como podéis ver, también mensual. Así sacáis también vuestras propias conclusiones y podéis utilizarlo, ¿vale?, para posicionaros en el mercado. Vale, me pregunta Andrés, Alejandro, a ver. ¿Hay alguna otra manera de cubrir posiciones abiertas que abriendo la misma posición en contra? Claro, claro que sí. Primero, ¿a qué activo te refieres? Coméntamelo y mientras voy analizando aquí. Me comenta Joaquín Alejandro, el CAC parisino. Joaquín, para no analizarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Obviamente no ralentizar los análisis, por favor, míralo luego, ¿vale? Sabéis que luego lo grabamos, ¿vale? Para que luego, obviamente, tengáis el análisis, ¿de acuerdo? Vale. Me preguntaba Andrés, ¿qué otras posiciones existen para cubrir las posiciones abiertas, por supuesto, ya sea en commodities o en índices? Vale, respecto a lo que es commodities, sin lugar a dudas, el mismo activo, está claro, no hay otro mercado. Obviamente el oro, como ha comentado antes nuestro compañero, de acuerdo, Javier, ¿vale? Y también Francisco, el oro tiene mucha relación en este caso como activo refugio, es decir, contraprestación a la bolsa, a los índices, ¿vale? Podrías cubrirlo de esa manera. En relación
también a los índices, ¿vale? Pues para ello te vas a cotizaciones, ¿vale, Andrés? Y dentro de cotizaciones, los índices, que lo tienes aquí arriba, obviamente el mercado que corresponda, voy a analizar, por ejemplo, el mercado euroamericano, ¿vale? Aquí arriba en símbolo lo puedes ordenar de manera alfabética y aquí tienes el precio del futuro, que me lo preguntabas, que es el que no aparece el punto cash, este es el precio del futuro, de hecho lo puedes ver ahí en la descripción, y el punto cash siempre es el precio de al contado. Es el mismo índice, en este caso es el Dow Jones Industrial, lo mismo sucede con el S&P 500, que lo ves aquí, ¿vale? Lo mismo también con el Nasdaq y en Europa exactamente lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, en el DAX, DAX al futuro, DAX al contado, Eurostoxx al contado y futuro, etcétera. Es decir, existen muchas posiciones, muchas alternativas para cubrir esas posiciones, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿De acuerdo? Antes de finalizar lo que es el morning, ¿nos puede ayudar con algún activo? Oye, ¿alguna posición que queráis que comentar? Vale, perfecto. Pues para resumir, importante, de cara a esta semana, ausencia de datos macro relevantes. Importante, por favor, analizar lo que es las carteras, el mercado de cara pues, a otros mercados, ¿no? A otras semanas que se puedan acontecer con volatilidades. Ya sabéis que hemos tenido pues, un par de semanas, ¿no? Bastante activas, posicionados en el mercado, hemos deshecho algunas posiciones, otras seguimos manteniéndolo, pero lo importante, como podéis haber visto, y un claro ejemplo es la posición que tengo en el petróleo, es tener la estrategia bien definida desde el principio, incluso antes de meteros al mercado, para así, de acuerdo, tener claro niveles de entrada y de salida, ¿vale? Ya para finalizar, me comenta Vicente, Alejandro, por favor, el cable, la libra esterlina respecto al dólar americano. En este sentido es muy importante, Vicente, ¿por qué? Porque observamos esa depreciación del dólar americano respecto a todos los pares de divisas. Y en ese sentido observamos en el corto plazo lo que es un movimiento muy atípico, un movimiento muy lateral como zona de resistencia a estos niveles y obviamente la zona de soporte este mínimo, ¿vale? Podríamos jugar aquí, Vicente, con un RSI aprovechando esos niveles. Entiendo que estás posicionado bajista, confírmamelo por favor, y en caso de que estés posicionado bajista, mantén por supuesto un stop loss por encima del 1.27, ¿vale? 1.277 y como zona de beneficios, sin lugar a dudas, intentaría buscar una zona intermedia. No buscar el 1.25, pero sí una zona en torno a 1.25.5, ¿vale? Para aprovechar, ¿de acuerdo? Y como suele decir, la última peseta que la gane otro. Cuéntame la posición que tienes, Vicente. Vale. Efectivamente, estás bajista, pues entonces el análisis justo el que te acabo de realizar, vigilando posiciones. ¿Por qué? Porque si el dólar, repito, se deprecia, que es lo que vimos estas fuertes subidas, luego más normal, de acuerdo, tras obviamente esa estabilización respecto al mercado, ¿no? Y hemos visto que se ha depreciado, ¿para qué? Para no encarecer esos bienes y servicios americanos, que pueda producirse, de acuerdo, es el mismo efecto, en este caso con la libra esterlina. Si se produce pues va a favor de tu tendencia, consolidas esa zona de beneficios y desde luego ahí desearías, yo particularmente desearía posiciones. Primero porque es una zona muy importante con este movimiento lateral y además, como puedes observar, tras romper esa línea de tendencia azul, los movimientos son totalmente bajistas, ¿vale? Perfecto. Pues espero haberos ayudado, de acuerdo, como siempre, como todos los miércoles, un verdadero placer analizar, compartir y mantener este tipo de estrategias. Nos vemos en una semana, de acuerdo, ya en julio y desearos, por supuesto, muy buena semana a todos. Un saludo.